chicos, ¿cómo están? Bueno, este es el tema que corresponde a la semana pasada. Mil disculpas. Tuve el percance justamente con la energía eléctrica que ha estado fluctuando entre el jueves y el viernes, que me han estado cortando la luz. Bueno, no sé si será una situación general, pero acá en esta zona no había luz. Venía a determinadas horas y esto me ha imposibilitado y se me ha estado colgando los videos y los temas. Chicos, mil disculpas. Este tema corresponde al tercer tema de historia, ¿ok? Bueno, este tema es el primer gobierno de Fernando Belaúnde Terry, entre los años 1963 y 1968. Ok, bueno, este fue el expresidente Fernando Belaúnde Terry, muy conocido y muy mencionado bueno, por todos los personajes, nuestros padres, ¿no? Hablan mucho de este personaje, nuestros abuelos, descendientes, ¿cierto? Del gobierno de Fernando Belaúnde Terry. Vamos a conocer un poquito de este personaje. Dice el primer gobierno de Fernando Belaúnde Terry se inició el 28 de julio, usted sabe que cada 28 de julio es el cambio de mando, en el año 1963 y culminó en este año 1968, ¿ok? Con el golpe de estado de Juan Velázquez Alvarado el 3 de octubre. Esto lo vamos a ver posteriormente, ¿ok? Muy bien. Ok, vemos el aspecto político de este personaje, ¿sí? Fernando Belaúnde Terry. Bueno, este personaje mostró una diferencia muy marcada y ahora la vamos a ver, dice. En cuanto a la política y yendo más allá a su gobierno, Belaúnde se mostró como alguien honesto, raro entre los presidentes anteriores y siguió una política moderada en la cual respetó las libertades y constitucionales, entre otras cosas, que los caracterizaron como un buen hombre. Entonces, este presidente se distingue, marca la diferencia entre los anteriores presidentes, porque muestra honestidad, sensatez. Es decir, en los presidentes anteriores se vieron algunas irregularidades un poco dudosas, ¿no? Un poco de repente se preocupaban por su beneficio particular. Sin embargo, este personaje, este presidente, Fernando Belaúnde, se mostró como una persona honesta, ¿ok? Obviamente marcó una diferencia entre los anteriores presidentes justamente debido a su gran valor. Ahora, también dentro de ello respetó las libertades constitucionales, entre otras cosas más que lo caracterizaron y lo definieron como un presidente con buenas normas, con moral, con valores, como un buen hombre. ¿Correcto? Dice, en cuanto, en cuanto a sus obras, hizo mucho comparado a gobiernos anteriores. Hemos visto que los presidentes anteriores han hecho varias obras también, pero este presidente marcó gran diferencia no solamente en su buen obrar, en su buen actuar y en su presencia de valores, ¿no? Identificación como ser humano, sino que a su vez también hizo obras de repente más resaltantes, ¿no? Y con mayores intereses para la población que para el propio mismo, ¿no? Pero no hubo alguna que haya sido excepcional, dice, dentro de todas sus obras. Más bien fueron simples obras. Hizo muchas obras, sí, pero fueron simples, ¿ok? Ahora, Fernando Belaúnde Terry, ¿ok? Tuvo que enfrentar a la coalición del APRA. Se sabe que había un partido aprista. Siempre el APRA está presente en todo, ¿ok? En este caso, se convocó a elecciones municipales y justamente resultó como ganador en ese entonces Luis Bedoya Reyes, quien impulsó la construcción de la vía expresa en Lima. La vía expresa, ¿quién no conoce la vía expresa? Imagínese usted, ¿no? Donde vía expresa, circuito que tiene que pasar por el circuito de playas, ¿no? Es el lugar donde supuestamente, donde pasa el metropolitano, los que han viajado en metropolitano, ¿ok? Nos dice que este presidente promulgó la ley de elecciones municipales para los ciudadanos, para que ellos puedan elegir con un voto a los alcaldes y a los regidores del distrito y de cada provincia. Esa libertad les dio el presidente, ¿ok? Belaúnde. Muy bien, en el aspecto económico, durante el gobierno de Fernando Belaúnde Terry, dice que durante los primeros años de su gobierno tuvo una buena administración económica, ya que lo tenía bien manejado y nivelado. En los primeros años él manejó a la perfección la economía, ¿ok? Y tuvo un equilibrio, con lo cual, ¿no? Debido a esos ingresos y ese manejo económico, pudo realizar algunas obras que obviamente tenían que tener una previa evaluación para poder tener un buen resultado.
Pero, sin embargo, a pesar de que económicamente estaban bien planteada la cantidad de gastos públicos, aumentó radicalmente. Los gastos públicos que se dieron para poder hacer justamente estas obras que realizó, lamentablemente estos gastos aumentaron radicalmente, o sea, de manera notoria. Y pues como tal razón dio un perjuicio, lo cual provocó un proceso inflacionario, ¿no? Que llevó a la devaluación de la moneda nacional. Sí, es muy cierto, él tenía en los primeros años de gobierno un manejo excelente en la economía, pero debido a eso él realizó algunas obras, lo cual como que se desniveló un poco, ¿no? Y esas obras tuvieron un gasto excesivo, lo cual pues creó a una inflación y eso como resultado, ¿no? Llevó a la devaluación de la moneda nacional. ¿Sí? En cuanto a lo económico, el gobierno de Belaúnde sufre esta justamente terrible crisis a finales de su gobierno, que se ve reflejada por la devaluación del sol, que o es hasta la fecha nuestra moneda nacional, obviamente con otra presentación, ¿no? Solo en esto se crea un descontento en la nación y se critica a Belaúnde. Obviamente toda la población se pone a crítica en forma general, toda la nación se pone a criticar porque estamos hablando de que nuestra moneda se iba devaluando. Entonces usted sabe que es nuestro sistema económico y monetario con el cual regimos para hacer tener nuestros propios beneficios. En el aspecto económico también pudimos identificar, en su época de gobierno, que la nacionalización de la caja de depósitos hubo una consignación y las consignaciones que hubo que justamente antiguamente en esta época de gobierno había una caja de depósitos y consignaciones, ¿ok? Pero en la época de gobierno de Belaúnde reemplazaron esta caja de depósitos y consignaciones, ¿ok? Por el Banco de la Nación, ¿ok? Justamente con la intención de centralizar el cobre y recaudación de todos los impuestos, que todos esos ingresos iban directamente al Banco de la Nación, ¿no? Que era pago para el mismo Estado. En cuanto a los yacimientos petroleros de La Brea y Pareñas, se hizo un convenio, un acuerdo de manera conjunta, ¿ok? Para tener una mejores resultados. Se anunció un acuerdo en esta fecha, el 12 de agosto de 1968, se firmó justamente el Acta de Talara, donde había un convenio, se realizó un convenio entre el gobierno, el Estado, el gobierno de ese entonces, y la IPC. La IPC eran las siglas de International Petroleum Company, era una compañía internacional de petróleo, ¿ok? Lo cual tenía como en ese convenio que realizó tanto el gobierno con la IPC, que es la compañía, ¿no?, de petróleo, Compañía Internacional de Petróleo, justamente estipuló o señaló un convenio con dos normas. Una de ellas eran los yacimientos e instalaciones destinadas a la extracción de petróleos, ¿ok? Que todos los yacimientos, e instalaciones destinadas a la extracción de petróleo tenían que transferirse al Estado. ¿Para qué? Para que el Estado los administre, obviamente, ¿no? Por la empresa petrolera fiscal. Y el otro punto que tomaron fue que el Estado consideraba cancelar cualquier deuda que tuviera con el IPC. Ellas tenían que simplemente cortar todo tipo de deuda para poder fluctuar, para poder surgir en la economía y que los ingresos sean directamente para el Estado, ¿no?, del gobierno ese entonces. El aspecto social. En cuanto a lo social, dice, podemos destacar que Belaúnde Terry era un arquitecto, por lo cual pudo aportar mucho en cuanto a construcciones, ya sean carreteras o casas, para los más necesitados. Lo mejor fue que no solo hizo esto en Lima, sino en todo el Perú en general. Su trabajo estaba caracterizado por estar lleno de buenas ideas y por tener grandes propuestas de modernidad. Muy importante todas esas impulsos y esas visiones que tenía ese presidente en ese entonces, Fernando de Belaúnde Terry, ¿no? Él tenía una frase importante, chicos. Este fue Fernando de Belaúnde Terry. Él tenía una frase importante, dice: la conquista del Perú por propios peruanos. La idea de él, la visión que tenía era que el Perú se debe conquistar por los propios integrantes del Perú, es decir, por propios peruanos. No tenían que ser conquistados por países extranjeros. Su visualización era en base a la gente de Perú,
no buscar otros recursos o otros participantes de otros países, sino que obviamente, ¿no? Todo tenía que salir de su mismo Perú, porque él consideraba de que en Perú había gente muy inteligente, muy preparada, con grandes valores, ¿no? Y con muy buenas visiones. Entonces, el Perú tenía que ser prácticamente conquistado, ¿no es cierto?, por un mismo peruano. Es decir, las personas que tenían que sacar a flote nuestros recursos éramos nosotros mismos, era la visión que tenía él. No había necesidad de esperar un extranjero, porque lo que hacía el extranjero, como hemos visto en los gobiernos anteriores, lo que hacían es aprovecharse, ¿no es cierto? Siempre había un jamanajá, un para mí y para ti. Y lo que él pensaba, la visión que tenía Belaunde, es que todo lo que podíamos tener nosotros como recursos, como no, beneficios acá en nuestro Perú, tenían que ser utilizados por nosotros mismos y nosotros mismos evaluarlos y valorarlos como tales. ¿Ok? Esa es la visión, por eso él decía en su frase, la conquista del Perú por propios peruanos. ¿Ok? Es decir, él se preocupó por la colonización de la selva. Él justamente iniciando la construcción de la carretera marginal de la selva, esa carretera que nadie le hacía caso, él se encargó de justamente iniciar la construcción. Muy bien. También eh, este presidente estableció la cooperación popular. ¿Y en qué consistía la cooperación popular? Ok, bueno, esto era básicamente para toda la construcción de obras públicas, ¿ok? Comunidades escolares, caminos, hospitales, el conjunto residencial de San Felipe y el aeropuerto internacional que hasta la fecha tenemos, Jorge Chávez. Esta cooperación popular, recogiendo los milenarios usos y costumbres de las tareas comunales en las comunidades andinas, el gobierno de Fernando Belaúnde creó en agosto de 1963 el programa denominado Cooperación Popular. Mire, ve. En adelante la ejecución de obras como los caminos, las redes de agua y desagüe, las escuelas y postas médicas, entre otras, eran elegidas por los pobladores en estrecha colaboración con sus autoridades. Es decir, la población que pasó se involucró con el gobierno y ellos mismos, ¿no? Todos en unánime, en conjunto, es que justamente echaron adelante estas actividades. Por eso se llama cooperación popular del pueblo. De esta manera el pueblo aportaba recursos humanos, mientras que el Estado brindaba equipos, obviamente, y accesorios técnicos suministrados a través de una red de oficinas administrativas a lo largo y ancho del país. El pueblo trabajó de la mano con el gobierno del presidente, porque ellos aportaban sus recursos humanos, es decir, su mano de obra, ¿ok? Mientras que el Estado que brindaba los equipos, el asesoramiento técnico, todo lo demás para que ellos puedan trabajar. ¿Te das cuenta? El programa cumplía con un doble fin. Uno que era atender las necesidades inmediatas de cada pueblo. Ese era el fin. La visión, ¿ok? Y la misión de este programa cumplía un doble fin. Uno que era atender las necesidades inmediatas de cada pueblo y la otra era la descentralización de la programación y ejecución de sus obras. Que no todo era simplemente mención, sino que tenía que ser aplicación. Tenían que realizar las obras. La cooperación popular, programa identificado con el lema El pueblo lo hizo, mereció el reconocimiento internacional de parte de Naciones Unidas, imagínense, porque todos en conjunto lo trabajaron. Usted sabe, dijimos que el pueblo puso qué cosa, su mano de obra, en conjunto con lo que el Estado le podía brindar, ¿no? Que eran las ayudas, los equipos, todo lo necesario para que se pueda hacer. Y en conjunto vieron lo mejor para justamente tener una eh, una situación, una corporación, los lugares más complementados posibles. Entonces, lo que tuvo como resultado es que ejecutaron las obras, ¿no? Porque, bueno, justamente vieron en el presidente Belaunde que pues tenía este seguimiento y no solamente pensaba, pues, ¿no? En sus beneficios, no pensaba en sus beneficios personales, sino también en el bienestar del pueblo, ¿no? El bien común de la población. Bueno, el fin del gobierno de Fernando Belaúnde Terry no fue lo que esperaba, pero dice jueves 3 de octubre del 68, 1968, a pocos meses de terminar su gobierno, Belaúnde fue derrocado por un grupo de militares.
de las Fuerzas Armadas. Ustedes saben y recuerdan que antes de Belaúnde hubieron muchos presidentes del militarismo, ¿cierto? Dice, estos estaban liderados, ¿ya? Este grupo de militares estaban liderados por el general, obviamente, Juan Velasco Alvarado. En este momento, presidente del Comando Conjunto, en ese momento Juan Velasco Alvarado era presidente del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas del Perú. ¿Okay? Tenía un peso en lo que era el establecimiento, ¿no? El grupo de Fuerzas Armadas. Quien lo acusó a Belaúnde Terry de coludirse con los intereses del capital internacional, ¿no? Y como bien sabemos, lo que él quería justamente es que el Perú sea conquistado por los mismos peruanos, no por otros. Pero, sin embargo, eh, eh, Juan Velasco Alvarado, bueno, presidente del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, acusó a él de coludirse con los intereses del capital internacional y de no haber tenido la voluntad de realizar las reformas sociales que se consideraban necesarias. Días después, el 9 de octubre, ¿no? Porque todo ocurrió el 3 de octubre, Velasco, ya como jefe de gobierno, imagínese usted, anunció en forma dramática que el ejército acantonado en Piura y el mando del general Fermín Málaga Prado ingresaba en esos momentos en Talara, asumiendo el control de la refinería. Hasta entonces, de propiedad de la IPC. ¿Saben qué es la IPC? Dijimos, ¿no? ¿Qué era la IPC? ¿Recuerdan ustedes? Era la Compañía Internacional de Petróleo, ¿no? International Petroleum Company. Ese día fue designado como el Día de la Dignidad Nacional, que fue celebrado durante los años que duró el gobierno militar. La página 11 fue el pretexto para el golpe de Estado que sufrió, ¿no? Belaúnde. Las razones verdaderas fueron evidentemente otras, pues se sabe que desde mucho antes que estallara dicho escándalo, el grupo de oficiales del ejército conocidos como los coroneles naceristas venían planeando el golpe. Se ha teorizado como un móvil importante el antiaprismo, aún remanente entre los militares, pues se avecinan las elecciones generales de 1969, en las que se vislumbrará el triunfo del líder aprista Aya de la Torre. Ya saben ustedes que el cabecilla del APRA era justamente este personaje. Los militares nacionalistas, con Velasco a la cabeza, justificaron su levantamiento por razones de justicia social. Bueno, hemos podido destacar que Belaúnde Terry fue identificado por todos los pobladores y por el pueblo en sí que lo apoyaba, como una persona honesta, un buen hombre, ¿no es cierto? Él en sí era un arquitecto, pero justamente se vieron muchas obras muy notorias, ¿no? Obviamente tuvo ciertos desfases, pero podemos evidenciar que este presidente se distinguió entre los demás presidentes justamente por su presencia de valor y por su, digamos, presencia con un pensar no solamente en beneficio personal, sino en beneficio de toda la población, que era la visión, y que es la visión que considero yo debe tener cada presidente, ¿no? También tuvo sus pequeños, digamos, fallas, ¿no? Pero fue la resolución, fue todo el proceso durante este primer gobierno de Belaúnde Terry. Muy bien, chicos.